Bendiciones, hermanos, bendiciones. Un placer estar nuevamente con ustedes. La gloria sea a Dios que estamos recuperándonos todavía en salud. Pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha regalado tiempo de vida y hemos comprendido que es para glorificar su nombre. Cada día que Dios nos regala es para hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Cada día que Dios nos regala es para glorificar su nombre, porque hemos nacido con el único propósito de alabar a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor y Dador de vida. Que Dios nos los bendiga grandemente, hermanos. Me gozo al saber de que están conectados ahí. Algunas personas me llamaron al ver de que el día miércoles no transmitimos para saber cómo estábamos de salud. Les pido siempre sus oraciones, por favor, y que nos apoyen. Sé que Dios es bueno y que Dios tiene el control de cada situación. Somos Iglesia de Cristo, Ministerios Casa de Pan. Y de verdad que es un placer conectarnos cada día para traerle un mensaje de bendición. Dios ha sido bueno y nos ha regalado una palabra revelada, la cual hemos denominado Conquistando por Fe. Conquistando por fe. Yo sé que si hablamos en la fe es un tema bien amplio, un tema bastante amplio, una palabra tan pequeña pero tan poderosa cuando nosotros activamos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros obedecemos. Es por ello que queremos compartir este tema y de igual forma espero que sea de abundante bendición para sus vidas. Vamos a comenzar temprano por cuestión de la garganta. Pero sabemos que Dios tiene el control de los tiempos, tiene el control de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Dios es bueno. Quiero que leamos, que vayamos damos la bendición a algunos hermanos que veo que se van conectando. Damos la gloria a Dios por todas las personas que dicen presente, que nos ayudan a compartir, que no necesariamente pertenecen a este ministerio, pero que son hermanos, amigos, familiares que han estado ahí, sabiendo que estamos haciendo la comisión que Dios nos mandó, llevar las buenas nuevas. Cada vez que le damos like o le damos compartir, estamos cumpliendo la comisión de Dios, estamos ensanchando las estacas del ministerio de Dios. Recuérdese que Dios no vino por el nombre de una iglesia, Dios vino por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. No dividamos la situación porque Dios vino por el cuerpo, por su iglesia, una sola iglesia. No nos confundamos. Y si vamos a hablar de fe, hablemos de un solo Dios, de la triunidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quiero que comencemos y vayamos a Juan 3, 17 y 18. Vamos a comenzar con Juan 3, 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. Así es. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el plan original, ese es el plan de Dios, es el plan por el cual permitió que su Hijo fuera a la cruz. Fuera para salvación de nuestras vidas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo Jesús. El que en Él cree, el que en Cristo Jesús cree, el que cree en nuestro Señor Jesús, el que en Él cree, dice su palabra, no es condenado. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesús. Las personas que no creen son las que ellas solas condenan. Pero los que creemos ya hemos sido salvos, dicen, no seremos condenados. Ya somos salvos. Lo único que tenemos que es mantenernos firmes como guerreros valientes, para que nada ni nadie nos aparte del plan, del propósito de Dios. Para que nada ni nadie nos quite nuestra verdadera bendición, que es esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Perdón. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra viva, por tu bendición, por este tiempo, por la salud
que nos has restaurado, gracias te damos, Señor Jesús. Te pedimos que sea tu gracia, tu favor, tu revelación, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, para poder llevar una palabra de bendición, una palabra de avivamiento, una palabra, Señor, que lleve paz, que lleve gozo, que lleve esperanza, que tenga que tenga algo especial, esa gracia especial, Señor, para que sea escrita en sus corazones. Que sea Dios hablando a través de mí, que sea Dios haciendo la obra en sus vidas, que sea Dios dándonos a cada uno oídos espirituales para escuchar su voz, y que para que vayamos conquistando por fe, como dice su palabra. Bendícenos, Señor, para que cada día seamos hombres y mujeres de fe, cimentados, enraizados en ti, Cristo Jesús, y que nada ni nadie nos quite tu bendición. Gracias te damos, Señor. Te pido que bendigas a todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor, con toda bendición del cielo y de la tierra. Bendícelos sobreabundantemente. Escucha, concédele las peticiones de su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo hemos pedido todo, creyendo en su palabra y en su promesa, que todo lo que pidas al Padre os será dado. Gracias, Señor, desde ya, por la salud que nos restauras, por la salud que nos das, por la bendición que envías a cada uno de nosotros, según sea nuestra necesidad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón. Lo que su palabra nos enseña, que Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. No vino para juzgar, no vino para ver quién tenía más fe o quién tenía menos fe, no vino para ver quién servía más o quién no leía tanto la Biblia. Dios no vino a juzgar, Dios vino a salvar almas. Dios dio su vida por nosotros y nos dio un ejemplo de amor. Y si dio su vida, entonces te imaginas cómo Él va a venir a juzgar, así nomás. Dios cada día nos da una oportunidad. Por eso vamos a hablar del tema de la fe. Porque de nosotros dependen muchas cosas. Dios hace su parte, pero Dios nos da la oportunidad a nosotros de que nosotros activemos, de que nosotros pongamos una parte, de que nosotros desarrollemos todas esas habilidades, dones y talentos, habilidades propias que Dios nos ha dado. Pero el creer en Dios es un don muy especial. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo te invito, si tú no has creído en Dios, que te arrepientas y que vengas a Cristo Jesús. Esta es una oportunidad que Dios te da. Porque podemos hablar de Dios. Hay quienes dicen yo creo en Dios, pero en verdad hay acciones de ellos, los cuales dicen totalmente lo contrario. Hay muchas personas que dicen yo voy a la iglesia, pero en verdad visitan una iglesia con el fin de obtener algo. Llámese bendición económica, bendición material, salud, o no sé qué más, o restauración de matrimonio, pero van con un propósito de interés propio. No van con la finalidad de tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Y ese es el plan de Dios, que cada uno sea sano de su alma, que ya no camine en pos de sus intereses personales, sino que camine en pos de la visión de Cristo Jesús. Por eso, el que cree en mí no es condenado, dice. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces comprendes, muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa lo otro? Y el plan de Dios es que seamos libres. Muchas veces tenemos ataduras todavía. Vivimos en un mundo, un pie aquí, un pie allá. El pecado nos tiene amarrado. Muchas veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir o de accionar no permite que nosotros avancemos. Vivir de la mano de Cristo Jesús es vivir guiado del Espíritu Santo.
Yo sé que a veces las cosas de la carne no pueden entender lo del Espíritu, pero es importante, si queremos conquistar por fe, que vivamos con la guía del Espíritu Santo, porque es la única forma que vamos a poder comprender la palabra de Dios. Vamos a comprender los tiempos, vamos a comprender las promesas, vamos a saber esperar en el tiempo de Dios. Sabemos que hablar de fe, podemos hablar de una cantidad de citas bíblicas, pero lo importante es que cada uno recapacite y piense: ¿he avanzado? ¿He conquistado? ¿Estoy estancado? ¿Qué he conquistado por fe? Porque nosotros podemos desarrollar proyectos propios. Vamos a lograr algunas cosas, pero sí te digo que lo que yo he aprendido es que de la mano de Dios, con la sabiduría de Dios, con la guía del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. De repente trabajamos el doble para hacer algo, y si nosotros trabajamos guiados de la mano de Dios, entregándole a Dios los proyectos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, Dios se encargará de quitar cualquier obstáculo. Dios se encargará de abrir puertas de bendición. Dios se encargará de renovar nuestras fuerzas. Dios se encargará, Dios mismo, de bendecirnos y darnos creatividad, conocimiento, sabiduría, revelación divina para saber qué hacer y qué no hacer. Pero lo importante no es venir buscando los milagros de Dios, sino lo importante es venir buscando al Dios Todopoderoso, ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos quiere ver libres y que hoy nos está dando una nueva oportunidad. Decimos que tenemos esto, lo otro, pero en verdad, ¿cuánto hemos conquistado de la mano de Dios? ¿Cuánto conservamos? Y algo importante es conservar, escribir, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Que esa es una bendición grande. ¿Para qué? Para activarla en el momento cuando vengan los ataques del enemigo. Para actuar con sabiduría de lo alto, y que cuando vengan esos dardos, esas tormentas, esas amenazas o acechanzas del enemigo, nosotros estemos cimentados en Cristo Jesús. O sea, no es quien tiene más fe, es quien se atreve a creer a la promesa de Dios, a la palabra escrita, a la palabra viva. ¿Se recuerdan cuando los discípulos iban con nuestro Señor Jesús en la barca? Iban varias barcas, iban a cruzar el río, y de repente se vino una tempestad, dice, olas, viento, lluvia, y sus discípulos se atemorizaron. Y él se levantó, lo despertaron, se levantó y todo, y le dijo: hombre de poca fe, o sea, como que no han caminado lo suficiente conmigo para saber qué hacer en esta tempestad. Háblale, yo te he dado poder, y eso es lo que hemos comprendido. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha comisionado con poder y autoridad. Y eso es lo que Dios quiere, que tú aprendas día con día a caminar con poder y autoridad, sabiendo que Cristo Jesús, si lo ha llamado Padre, si le ha dicho Señor, si le ha dicho mi pastor, si le ha dicho Dios Todopoderoso, como tú lo llames, papito lindo, Él te va a respaldar. Pero lo importante es que tú camines con la convicción de que Él está a tu lado, de que Él está vivo, de que Él existe, de que Él vive. Y ese es el principio de la fe. Porque si tú no crees que Él existe, entonces, ¿de dónde? ¿A dónde? ¿En qué? ¿En qué está basada tu fe? ¿De dónde vas a sacar el principio existencial de nuestro Señor Jesucristo, sabedor de que Él está vivo, que dio su vida, pero que al tercer día resucitó y está aquí con nosotros, que el Espíritu Santo está aquí con nosotros? Créeme, el Espíritu Santo es el único que nos puede permitir venir y conectarnos
y compartir, y que tú puedas dedicar un tiempo para escuchar esta palabra, y que yo me esfuerce y me apasione y me goce en venir y compartir esta palabra de Dios. Esto solo Dios lo puede hacer. Esta conexión, este tiempo, este mensaje, solo Dios lo puede hacer. Pero lo importante es creer sobre su existencia. Saber de que Él no vino para condenar al mundo. Él nos ama y Él vino para salvar las almas perdidas. Él vino por ti y vino por mí. Pero lo importante es mantenernos firmes. Dice Hebreos 11, 1. Y yo sé que es una cita bíblica que tú se la sabes. La tengo en Reina Valera y la tengo en la TLA. Leamos la Reina Valera y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo sé que literalmente la sabemos, pero pensemos, meditemos qué nos quiere decir Dios en esa profundidad, porque Dios en cada palabra hay mucho que escudriñar, hay profundidades. Dios en su abundancia, en la intención de bendecirnos de Él, nos permite ir a las profundidades de su palabra y poder encontrar tesoros, los cuales nos quitan la ceguera espiritual, los cuales nos quitan y nos sacan de esa ignorancia. Dios es bueno. Mira lo que dice la TLA: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Esta es un poco más específica, es más aclaratoria. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido perdón, es estar convencido de que algo existe. ¿Comprendes por qué te digo? Si vamos a hablar de fe, tenemos que hablar de la existencia verdadera de Dios. Para mí Él está vivo, para mí Él vive en mí. Su Espíritu Santo vive en mí. Yo sé que el Padre Celestial está pendiente de todo. Y todo lo que pidas al Padre, dice su palabra, en nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, os será dado. Y por eso Él está pendiente de cada uno de nosotros. Muchas veces decimos: es que Dios se olvidó de mí. No, es que tú no lo invitaste a tu vida. Es que tú no lo invitaste a tus proyectos. Y tal vez caminas de la mano de Dios y dices: Dios ya se olvidó de mí. Pero no, Dios tiene el control de tu vida. Permite muchas cosas para fortalecerte, para definir tu identidad, para que tú aprendas a depender completamente de Él, para que tú sepas que el único Dios todopoderoso es nuestro Señor Jesús, el que puede pelear la batalla por nosotros, el que nos puede liberar. Pero nosotros tenemos que activar, porque Él ya puso la semilla de poder, la semilla de bendición, ya la puso dentro de nosotros. Y si nos ha comisionado, si nos ha llamado hijos, si nos ha llamado elegidos, si nos ha llamado linaje escogido, ¿cómo tú no crees que Dios piensa darte lo mejor? Dios está pendiente de ti, porque Él dice: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Comprendes? Por eso te digo, para empezar, es importante creer. Y si tú dices: yo tengo fe, y comienzas a creer, entonces estás activando. Si tú obedeces al creer, estás actuando. Estás activando tu bendición. Porque vamos a estudiar y vamos a leer muchos de los personajes de la Biblia alcanzaron su promesa por su obediencia, por fe. Pero el factor fue obediencia. Ellos conquistaron por fe. ¿Pero por qué? Porque se atrevieron a obedecer. Y vamos a ver un poco sobre lo que definimos en Hebreos 11.1. Y si te fijas, Hebreos 11.1 son 3 unos en continuidad. Es la triunidad de Dios.
Si nosotros vamos a vivir por fe, tenemos que caminar en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a vivir con la guía del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir y a entregar nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros planes, sueños o anhelos aún en las manos de Dios. Y Dios sabrá lo que te conviene. Dios sabe lo mejor que tiene para cada uno de nosotros. Si vemos la triunidad de Dios, sabemos que Dios nunca nos va a dejar caminar un paso en falso. Dios es bueno. Dios conoce lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Estaba viendo ahí algunos hermanos que ya están enviando sus mensajes, que están conectados. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga grande y poderosamente, hermanos. Uno, hablando de la triunidad de Dios. Uno el Padre, uno el Hijo, uno el Espíritu Santo. Entonces comprendes Hebreos 11:1, la profundidad de la palabra. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos por fe. No vivimos por vista, dicen. Es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver. Nosotros no vivimos por vista, vivimos porque creemos a la promesa, a la palabra de Dios, y sabemos que Él nos ama y nos cuida. Cuando aprendemos a caminar en la presencia de Dios, cuando aprendemos a vivir en lo sobrenatural, cuando aprendemos a vivir en ese tiempo de milagros, es cuando en verdad rompemos toda regla, llámese natural o humana, y es Dios que está obrando a nuestro favor. Cuando nosotros nos atrevemos a creer y a caminar en la presencia de Dios, es que estamos viviendo en lo sobrenatural, porque estamos dependiendo de lo que Dios está enviando a nuestras vidas, de lo que Dios está proveyendo. Y si alguien te puede hablar, te puede contar, de vivir por fe, soy yo. Y tal vez usted me dirá que me va a contar a mí. Pues entonces solamente recuerda de dónde nos ha traído Dios, de dónde nos ha sacado Dios. Para que sepas que Dios, si ya nos sacó de peores situaciones, ¿cómo nos va a dejar tirado? Dios nunca va a dejar tirado a sus hijos en el desierto. Dios nos ama. Y lo único que quiere es bendecirnos. Bendecirnos y bendecirnos. Es el único plan de Dios. Tengo aquí un dato que dice, creerle a Dios, la fe y creerle a Dios es la certeza, perdón. La fe es la confianza que tenemos en lo que Dios hará. Nosotros sí sabemos que Dios nos prometió algo, lo que pasa es que a veces sucede algo y nosotros mismos nos confundimos. Decimos, Dios me prometió. Y eso básicamente a veces lo que sucede es que es un deseo tuyo, que tú has estado clamando a Dios, que se lo has puesto en oración. Y yo te felicito, eso es lo mejor. Pero no comprometas a Dios con lo que Dios no te ha prometido. Que eso es lo que nos pasa a veces. Es que Dios no ha cumplido su palabra, pero Dios no te ha hablado tal vez tan directamente. Eso ha sido lo que tu alma te dice, porque tu alma es interesada. Eso ha sido lo que el hombre natural quiere escuchar, porque el hombre que vive en el Espíritu obedece a la voz de Dios. ¿Comprendes? Entonces no nos confundamos. Creerle a Dios es la fe, la confianza que tenemos en que Él lo hará. Esperar en Dios, esa es la esperanza, la oportunidad, el tiempo que Dios nos da para que aprendamos a gozarnos en su presencia, para que aprendamos a crecer en fe, para que aprendamos a que no una emoción, no un interés personal, nada ni nadie nos va a apartar de la verdadera bendición que es Cristo Jesús. Y si tenemos que esperar en Dios, aprendamos a gozarnos en el tiempo de Dios, cuando Él quiera dar su respuesta.
Dios no va a permitir que sea algo para mal, porque Él dice, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad. Amén. Dios tiene planes de bienestar para nuestra vida. Y en eso se basa, en creer, en saber esperar en los tiempos de Dios, en confiar en su palabra viva, en aprender a darle vida en nuestra vida a la palabra de Dios. Saber de que su promesa es viva. Saber de que Él tiene el control de todo. Saber de que si nosotros hablamos con convicción y vamos declarando lo que Dios ya nos prometió, entonces allí caminamos como hombres sabios, como guerreros, conquistando. Créemelo de verdad, porque cuando vamos declarando las bendiciones, las promesas que Dios nos dio, pero la que Él nos dio, entonces esas promesas van cobrando vida cada vez que tú dices, Dios me regaló una casa, Dios me regaló un carro, Dios me regaló tal cosa, pero ya Dios te lo ha prometido. Si usted puede hablar de promesas proféticas que Dios nos ha dado a través de ungidos y que todavía no se han cumplido y tal vez llevan algunos años esperando, pero no quiere decir de que Él no las va a cumplir. Yo sigo esperando en su promesa. Hay cosas y hay promesas, hay palabra que se ha cumplido en una semana, al siguiente día, algunas en un mes, otras en 3 meses, en una semana. O sea, Dios obra en su soberanía, obra en su tiempo perfecto. Porque a veces no tenemos la madurez indicada para poder recibir la bendición que Dios nos quiere dar. Muchas veces esa misma bendición nos puede hacer daño y nos puede apartar de Dios. Algunas otras veces, lo que no nos permite arrebatar esa bendición es esa pizca de incredulidad. ¿Será de Dios o no será de Dios? Cree. Mira, yo muchas veces me he equivocado obedeciendo, pero Dios me ha perdonado, porque sabe que lo único que he querido hacer es actuar para obedecerlo, creyendo a su palabra. Algunas otras veces, te digo, no sé si me he movido por el deseo de obedecerlo y agradarlo, o porque en verdad me atreví a creer en lo sobrenatural de una palabra que yo escuché como hombre. ¿Comprendes? Es mejor decirle, Señor, perdóname. Lo que quería hacer era agradarte, porque sé que tú te agradas, te deleitas cuando tus hijos te obedecen. Y eso es algo muy lindo, aprender a gozarse obedeciendo a Dios, no aprender a hacer las cosas allá en el tiempo que a nosotros se nos da la gana. Aprender a ser diligentes es muy importante, eso le agrada a Dios. Dios se goza cuando somos diligentes, cuando somos obedientes, cuando no renegamos y cuando hacemos las cosas con gozo y con la paz que Él mismo nos da. Eso pasa cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando buscamos ser guiados a través del Espíritu Santo para que Él nos lleve de victoria en victoria. Mira lo que dice fe. En el griego es pistis, y pistis es fidelidad, fiel, gracia, seguridad, obediencia, confianza, credibilidad. Perdón. Fe es fidelidad, fiel, gracia, seguridad, obediencia, confianza, credibilidad. Hay una parte que me define aquí que confianza específicamente es creer en Cristo para salvación. Y yo sé que el plan de Dios sí es bendecirnos con salud, con familia, bendiciones materiales, bendiciones económicas, que nosotros logremos prepararnos académicamente, que logremos desarrollarnos ya una vez graduados. Pero también Dios quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él y nosotros vivir una vida
de consagración para agradarlo a Él, para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar ese día al encuentro con Él. Porque ¿de qué te sirve obtener todo lo material? Todo lo que el mundo quiere, si no eres salvo. ¿De qué te sirve? Perdiste todo, perdiste lo mejor por algo temporal. Si sabes que las bendiciones aquí en la tierra son temporales, pero la bendición que Dios tiene para nosotros es eterna. Es para salvación, para vida eterna. Esa es la bendición, la cual a Él le interesa que nosotros le demos el verdadero valor. Si hablamos de certeza, es confianza, es creer, es seguridad. Dice, la fe y la adoración verdadera requieren que su boca y su corazón estén al unísono. O sea, vamos a hablar, vamos a adorar a Dios, vamos a decir, yo sé que Dios me tiene esto preparado, o yo sé que Dios me va a sanar de X enfermedad, o yo sé que Dios me va a proveer esto. Llámese como se llame el milagro que tú le estás pidiendo. Pero es importante que desde ya, sin que tú lo puedas ver, desde ya, comiences a visionar esa bendición, esa promesa. Recuerdo que el hermano Gregorio compartía la palabra el día viernes y era la fidelidad de Dios. Si hablamos de fe, hablamos de fidelidad. Y él hablaba de las 4 estaciones. Y sabemos que Dios permitió las 4 estaciones con un propósito divino. No es cuestión de vacaciones solamente, no es cuestión de feriados, no. No es cuestión del placer del hombre. Dios tiene para cada etapa, para cada estación de la vida, Dios tiene un propósito divino. Pero nosotros andamos a veces muy distraídos en otras cosas. Y por eso, a veces llegamos en el tiempo del otoño, del invierno, en vez de vivir en la primavera. A veces llegamos y el verano se hace largo. ¿Por qué? Porque no tenemos convicción, porque no tenemos una fe verdadera, una fe enraizada en Cristo Jesús. Si aprendemos a creer a su palabra, a ser escriturales, entonces vamos a vivir con convicción, vamos a vivir conquistando, vamos a vivir con gozo, aunque nos toque esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios y el tiempo nuestro es el Kairos. Es cuando ya ahí viene el milagro de Dios. Pero esperar ese tiempo es el tiempo que Dios hace para que nosotros nos formemos y estemos preparados para recibir con sabiduría esa bendición. Y esa es parte del plan de Dios. Creer, obediencia y fidelidad. Son 3 puntos muy importantes y los vamos a ver así rápido. Creerle a Dios es darle vida en nuestra vida a la palabra viva. Amén. Creerle a Dios es darle vida en nuestra vida a su palabra. Lo que te decía es ser escriturales, confiar en sus promesas, sus tiempos, pues Él es el soberano. Él es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de todo, de los tiempos. Él sabe el día perfecto en que la bendición llegará a nuestras vidas. Obediencia es saber escuchar al Señor y obedecer haciendo su voluntad diligentemente. ¿Comprendes? Dios se goza cuando nosotros somos diligentes, cuando somos obedientes. Fidelidad, dice, es mantenerte firme en el llamado o en la promesa de Dios, aunque no entendamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Comprendes? Creer, son 3 puntos: creer, obediencia, fidelidad. Fidelidad es mantenerte firme en el llamado o promesa de Dios, aunque no puedas ver, pero por fe, por convicción, con aquella certeza de que Dios no te va a engañar, de que Dios va a llegar. Claro, va a llegar en su tiempo perfecto, no en tu tiempo. Y a veces nos frustramos, nosotros los seres humanos nos frustramos porque queremos las cosas en nuestro tiempo. Dice Hebreos 11:6. Perdón.
Hebreos 11:6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe. Esta es la versión TLA. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Habla muy claro, ¿verdad? Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Hay que creer que Él existe para ser amigo de Dios y Él sabe premiar a los que buscan su amistad, a los que buscan su verdadera amistad, sin condición, sin intereses personales, los que buscan a Dios por ser Dios, no por los milagros, por las añadiduras, a esos. Por eso su palabra nos enseña: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces queremos los milagros de Dios, pero no queremos esperar en el tiempo de Dios. Queremos los milagros de Dios, pero no nos queremos comprometer con Él. Y Dios nos está llamando a que le sirvamos, pero nosotros no queremos, porque decimos que estamos ocupados, que tenemos muchas otras cosas que hacer. Y entonces, ¿en qué momento voy a tener tiempo para mí, para mi familia? Muchas veces nos refugiamos en eso. Y no te lo digo por casualidad, te lo digo porque a mí me pasó. Con abundante bendición, con llamado de Dios. Pero yo quería seguir disfrutando, no del mundo como el mundo, sino con mi familia, con las bendiciones que Dios nos había mandado. Y a veces nos pasa eso. La bendición económica, la bendición material, de repente nos desubica un poco. Y se nos olvida que el soberano, el todopoderoso nos está hablando. Nos está diciendo: ven hijo, haz esto, haz lo otro. Y no somos obedientes, no somos diligentes. ¿Comprendes por qué te digo eso? Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe. Uno, y dos, la bendición. Él sabe premiar a los que creen en Él, a los que esperan en Él, a los que confían en Él. Él sabe premiar a aquellos que buscan su amistad. Pero Dios no se agrada cuando nosotros dudamos. A Dios lo ofendemos cuando nosotros dudamos. ¿Sabías? Hoy no. O sea, si tienes una verdadera amistad con Dios, tú no vas a cambiar porque tu guía, tu pastor, hizo algo que no le agradaba a los demás. Tú no vas a cambiar de una iglesia solo porque X personas ya no te hablan. ¿Tú vas entonces por quién? ¿Por el pastor? ¿Por las personas que se congregan? ¿O vas por Dios? ¿O vas en la búsqueda genuina de Dios para alabarlo y para adorarlo? Para alimentarte y para fortalecerte y para ser parte del cuerpo de Cristo. Ya no camines en pos de tus intereses personales, porque Él mismo nos enseña: buscar a Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar a Dios y su justicia. Justicia en el original es bendición también. Buscar a Dios con un corazón genuino, como un amigo, como un padre, como el Dios Todopoderoso, como a ti te plazca, como tú lo llames, como tú lo has visionado. Muchas veces decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en verdad que hablamos muchas veces a la ligera. Porque cuando decimos Jehová es mi pastor, cuando Dios viene y nos llama la atención, no nos gusta. Y entonces, si decimos mi pastor, le estamos dando propiedad a Él. Le pertenecemos a Él. Él tiene autoridad sobre nosotros. Si le decimos Padre, como la oración modelo que nos dejó: Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, le decimos, ¿no? Padre nuestro. Pero no nos gusta obedecer lo que Él nos demanda y muchas cosas. Yo sé que cuestan como hombres, pero es mejor obedecer a que vivir estancado, desobedeciendo.
Te digo, es mejor obedecer. Es mejor creer a su promesa, a su palabra. Es mejor caminar siendo escriturales y que para algunos digan, es que estos disque cristianos no los comprendo, porque algunas personas no nos comprenden. Recuérdate que la carne no puede comprender lo del espíritu. Y dicen, ¿y dónde está su Dios? Mira cómo está. Tal vez es el tiempo de espera. Tal vez Dios nos ha permitido que vayamos fortaleciéndolo y formándolo. Y estamos en ese tiempo de espera. Y muchas veces, cuando estamos en ese tiempo de espera, el enemigo nos quiere atacar, tirándonos dardos y diciéndonos, mira, ¿dónde está tu Dios? Y eso lo usa a través de otras personas. ¿Dónde están las bendiciones que te prometió? Mira, y no que tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Muchas veces el enemigo manda a personas a atacarte. No que tienes llamado, y mira ahora entonces. Y eso pasa muchas veces. Aún con nuestra familia puede pasar. Pero tú tienes que estar cimentado en Cristo Jesús. No por lo que diga el enemigo, no por lo que digan otras personas. Tú tienes que avanzar y creer por lo que Dios te ha dicho a ti, por lo que Dios ha escrito en tu corazón a través de la palabra. Dios nos ama y lo único que quiere es bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos. Pero a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Ese es un punto muy básico que te lo dejo para que medites, para que pienses un poco. Vamos a avanzar, yo sé que el tiempo es corto ya. Mi garganta está un poco resentida, pero Dios me decía, valiente, esfuérzate. Y por eso estamos aquí. No me voy a detener. Sé que el miércoles sí me sentía bastante mal, era bastante continua la tos. Pero yo confío en mi Dios Todopoderoso. Yo confío en mi Rey, en mi Señor, en mi dador de vida. Y sé que si Él me regaló este día, es porque me lo va a regalar con salud integral, con bendición integral. Dios no da las cosas a medias. Y si te estoy diciendo no te preocupes, es porque te estoy diciendo ocúpate en creer, ocúpate en obedecer, ocúpate en ser fiel a Dios. En eso es que tenemos que ocuparnos. Agradarlo cualquier día, en cualquier momento. Yo sé que Dios se goza cuando nosotros somos obedientes. Dice Hebreos, vamos a leer un poco porque el tiempo no nos va a dar para leerlo todo. Hebreos 11, del 4 en adelante. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero si no, te lo dejo de tarea para que leas, para que afirmes tu fe, para que veas todos estos héroes, personajes de la Biblia que alcanzaron por ser obedientes, por creer, por ser fieles, por ser diligentes. Por eso obedecieron y alcanzaron cosas que para ellos les parecía imposible, e hicieron cosas que aún no entendían, pero hicieron su accionar, caminaron, salieron de su comodidad por fe, porque sabía que Dios tenía algo mejor para ellos. Mira lo que dice Hebreos 11:4. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Amén. ¿Por qué vamos a ofrecer cuando Dios te dice traer los diezmos y las ofrendas a la alfolía, al altar de Dios? Porque creemos, no es por cuánto tenemos. Muchas veces tú le das un regalo a alguien y a veces esa persona no sabe con qué sacrificio lo hiciste tú y no le dan el valor. Algunas otras veces Dios te da abundancia y tú dices, ok, le voy a dar tanto. O sea, ¿te recuerdas la ofrenda de la viuda? Dios se fijó y sabía lo que ella estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba dando a Abel. Caín, más sin embargo, lo hizo por compromiso. Sabemos cada una de las situaciones. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y sin nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado,
fue obediente y eso le agradó a Dios. ¿Comprendes? Imagínate, ¿no? Fue arrebatado. Y son de los pocos que se habla que son arrebatados. ¿Qué le agradó a Dios? Su obediencia. Su obediencia. Y escrito está, pues. Estamos en la versión TLA. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo, nadie volvió a encontrarlo. Enoc fue llevado. Qué lindo Dios, ¿verdad? Qué misericordia, ¿no? Fue obediente y eso le agradó a Dios. Mira el caso de Noé. Con Noé la gente se reía de él. Hablaba de lluvia donde nunca había pasado eso. Y eso es lo sobrenatural de Dios. Cuando tú aprendes a creer y a obedecer, aprendes a vivir lo sobrenatural de Dios. Y otros van a decir, estás loco. Pero no te preocupes. No te preocupes. Si de Cristo Jesús decía lo mismo. Somos sus hijos. Noé confió en Dios. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar su casa. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Por su confianza, imagínate, por su confianza en Dios, Noé recibió todas las bendiciones que Dios tiene, las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También escucha esta parte muy importante. También dice, por su confianza en Dios, Noé, por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Así es que tú, ocúpate de hacer lo que Dios te pide. Aunque le parezca una locura al mundo, pero si tú estás claro y Dios te ha hablado, tú encárgate de caminar conforme al plan, conforme al tiempo de Dios. Porque Dios es perfecto. Y si Dios te comisionó algo, nunca, nunca te va a dejar abandonada. Puedes ver el caso de Noé. Mi vida es un caso. Dios nunca nos ha dejado abandonados. Han venido situaciones adversas. La situación económica no decimos que está del todo bien, pero sabemos que Dios es fiel. Y Dios sabe lo que está enviando. ¿Cuándo mandará lo extra? Pues Dios sabe, y yo sé que no tardará, es pronto. Porque Dios conoce la necesidad de sus hijos. Así es que no te preocupes. Si vamos a hablar de fe, hablemos de gozo. Apréndete a gozar en el tiempo de la prueba. Aprende a alabar a Dios en el desierto. Que eso es algo que a Él le agrada. Dice el Hebreos 11:8. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía a dónde iba. ¿Te imaginas este caso? Yo viví algo similar y comprendo. Dios nos dio la dirección a nosotros. Mira el caso de Abraham. Perdón. Abraham confió en Dios y por eso obedeció. Abraham confió en Dios y por eso obedeció, dice. Cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Imagínate, ¿no? Muy similar a lo de Noé, ¿verdad? Abraham confió tanto en Dios que vivió como extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Solo voy a terminar a hablar un poquito de Abraham. Mira, Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios le había
planeado y construido. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios le había planeado y construido sobre bases firmes. Amén. Y nosotros sobre eso tenemos que estar, cimentados en Cristo Jesús, sabiendo de que Él ya tiene un lugar especial preparado para cada uno de nosotros. Dios es fiel. Abraham confió en Dios, dice, y por eso su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo. Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso es el llamado el padre de la fe. ¿Cuántos procesos, cuántos tiempos tuvo que esperar? ¿Cuántos tiempos sobrenaturales? Ahí ya estaban pasados fuera de tiempo. Si lo vemos en el orden, en el tiempo natural, ya su esposa no podía procrear. Ya él no podría engendrar. Entonces, Dios rompe paradigma, rompe toda regla de hombre. Dios rompe todo lo natural para actuar Él en lo sobrenatural. Pero lo importante es que nosotros nos atrevamos a creerle. Dios solo quiere un vaso que se atreva a creerle. Dios quiere un hijo que se atreva a creerle. Dios quiere un pueblo, una nación que se atreva a creerle para hacer milagros y maravillas. Yo sé que Honduras ha sido una nación muy procesada, pero yo sé que Dios tiene un propósito. Estamos en el centro de Centroamérica y Dios tiene un plan divino que se tiene que cumplir. No por algo estamos en un punto estratégico. No es ninguna casualidad. En Dios no pasa nada por casualidad. En Dios todo tiene un propósito. Yo sé que esto que tengo no es por falta de fe. Esto es para mi crecimiento espiritual. Pero Dios lo permite con un propósito divino. Por eso yo les pido sus oraciones siempre, hermanos. Porque sé que la oración en la unidad del Espíritu ayuda mucho y suceden milagros. Por eso les pido que sigan orando. Por fe estamos aquí, por fe, y podemos seguir hablando. Y podemos seguir hablando de Abraham y de todos los personajes. Pero por cuestión de tiempo, del malestar en mi garganta, lo dejaremos ahí. Sabemos de que Dios es fiel. Yo solamente te motivo, termina de leer todo Hebreos 11 y que sea Dios fortaleciéndote en fe, que sea Dios guiándote, instruyéndote, visionándote hacia lo que Él tiene para ti, que te fortalezcas al ver todo el proceso que pasaron estos hijos de Dios, porque también eran hijos de Dios, pero que se atrevieron a confiar en Él, a creer, a obedecerle diligentemente, a confiar no importando la tempestad, la adversidad, la situación, lo que venga. Ellos no se preocuparon por eso, ellos siguieron confiando en Dios. Sus cimientos estaban en Cristo Jesús, su raíz sobre las rocas donde se sostenían es Cristo Jesús, igual es la mía. Ellos vivían en la confianza de la promesa del Padre, pero nosotros vivimos en la confianza del Hijo, sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Dios hace cosas sobrenaturales a través de su Santo Espíritu, a través de nuestras vidas. Pero Dios quiere que seamos obedientes, que aprendamos a creer en Él, que confiemos plenamente, que caminemos con convicción, no con duda, no con incertidumbre, no con angustia. Quiere que caminemos por fe, con convicción. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos ama y lo único que quiere es bendecirnos. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aprende, medita en esa palabra. Dios no quiere que lo busques solo por lo que Él te va a dar. Dios quiere que lo busques por lo que es Él, Dios soberano, humilde, sencillo. Él nos dio cátedra de humildad.
Mira dónde nació nuestro Señor Jesús. Y nosotros nos renegamos a veces. Si no naciste en una clínica privada de X nivel, o porque naciste en un hospital, o porque naciste en una casa. O sea, Dios se fue a los extremos hasta entregar su vida por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no nos vamos a gozar en su presencia? Aprende a gozarte en la presencia de Dios. Aprende a gozarte en la prueba. Aprende a gozarte en el tiempo, en la espera de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios Todopoderoso, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay mucha más palabra, hermano, pero que sea Dios guiándonos, instruyéndonos, bendiciéndonos. Me gozo al poder haber estado un tiempo con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Sé que Dios es fiel, sé que Dios nos ama y que tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Hay personas que están conectadas fielmente hacia aquí. Puedo verlas y damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios porque sabemos que Dios tiene un plan divino. Hermanos, no te desanimes, no te canses, no te detengas, sigue avanzando como guerrero valiente, no te detengas. No importa la tempestad, no importa la situación, avanza, conquista, recibe tu bendición, gózate en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, que sea Dios hablando a tu corazón, que sea Dios obrando de una forma sobrenatural en sus vidas. Padre amado, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que se han conectado a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor, escucha sus peticiones, escucha sus oraciones. Yo te clamo y te ruego a ti, por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus necesidades. Sé tú mi Dios supliendo, bendiciéndolos sobreabundantemente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido todo, Padre amado. Confío en que tú eres fiel. Sé y creo que tú nunca nos vas a dejar abandonados. Tú siempre llegas a tiempo con la bendición correcta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por estar ahí conectados a través de las redes sociales. Les pido, por favor, le den compartir y le den like. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Que sea Dios guiándolos e instruyéndonos a cada uno. Y será la próxima, en el nombre de Dios, con gozo y alegría, que traeremos una palabra más de bendición. A Dios sea la gloria. Bendiciones, hermanos.